Me gustaría empezar el programa haciendo una pequeña reflexión. Me van a permitir esta pequeña licencia. Porque muchas personas se están solidarizando con las radios locales, con las radios humildes, las radios autonómicas, las radios que habitualmente pues, son de la ciudad de Valencia o de la Comunidad Valenciana. Yo quería decirles que aquí en Radio Sport estamos curados de espanto, desde luego. En este programa lo más importante son los oyentes, son ustedes, los televidentes, la afición. Nosotros trabajamos en condiciones muy complicadas, muy difíciles porque no corren buenos tiempos para los periodistas ni para los medios de comunicación. Nosotros durante muchos meses nos tenemos que apretar el cinturón y tanto Julio como todo el equipo hacemos un esfuerzo enorme por sacar esto adelante. Pero se complica todo, ya no solo si las empresas te ayudan o no, que tenemos un montón de empresas, como las que ven por aquí detrás nuestra, que nos ayudan de manera excepcional, sino si hay entidades como el Valencia que no nos ayudan. Nosotros no pedimos que les quiten nada a nadie. Nosotros únicamente lo que pedimos es que no nos lo quiten a nosotros. Esta conversación la hemos tenido muchas veces con el Departamento de Comunicación del Valencia. Hasta donde ellos pueden llegar, llegan. En ocasiones nos entendemos, en ocasiones no nos entendemos, pero todas las decisiones son de club. Y yo personalmente no entiendo cómo esta emisora, que es una emisora líder, le guste o no le guste a quien sea, como compañeros como Manolo Montalt, como Carlos Bosch, como Héctor Gómez, no tienen protagonistas igual que nosotros. Da igual que viajemos, da igual que vayamos a todos los entrenamientos, da igual que defendamos los intereses del club, da igual todo. No tenemos protagonistas. ¿Por qué? Porque es una decisión de club. Repito, el Departamento de Comunicación del Valencia es lo que nos transmite, que es una decisión de más arriba. Entonces yo me pregunto, ¿es una decisión de Mateu Alemany o es una decisión de Anil Murti? Porque todo el mundo nos dice que es de Anil Murti. Si es de Anil Murti, tengo que decirle al señor Anil Murti que cuando quiera montamos una reunión con las radios locales y con el Valencia y le expresamos nuestro punto de vista. Porque estamos cansados de que no podamos tener un protagonista después de un partido en el que el Valencia ha ganado con soltura o con sufrimiento y que haya una radio nacional que tenga no uno, sino tenga tres. O que pidas a un protagonista para tenerlo una noche aquí y pasar un rato divertido y ameno sin apretarle, sin hacer ningún tipo de entrevista dura y que luego llegue cualquier otro evento de otra radio, de lo que sea, y tenga 5 a horas intempestivas. Y repito, las radios nacionales están en todo su derecho, las teles nacionales también. Yo he trabajado, yo, aquí, Dani Meroño, ha trabajado en medio nacional y en medio local. Ahora estoy en medio local. Yo he trabajado en Antena 3, he trabajado en la Liga BBVA, eso es con el microfonito de la Liga, con los derechos. Y el cambio se nota mucho. Yo solo pido que tengan un poquito de compasión y de conocimiento con las personas que a diario defendemos los intereses del Valencia. Que si tenemos que posicionarnos, nos posicionamos siempre a favor del Valencia. Que si tenemos que matarnos con alguien, nos matamos a favor del Valencia. Y que nosotros, por suerte o por desgracia, quizá es más suerte que desgracia, sí, somos valencianistas. Por suerte o por desgracia. Pues mira, ¿somos malos periodistas? Pues igual somos muy malos periodistas. Pero defendemos al Valencia. Y defendemos al Valencia por encima de todas las cosas. Y a veces, pues, nos molesta que se mida por un diferente rasero a que, según qué medio. Nosotros en esta casa, para sacar información, hacemos 1000 peripecias. Porque ya que no tenemos protagonistas, pues tendremos que ofrecerles algo a todos ustedes. Y lo cubrimos a base de información y de horas de trabajo. Aquí nos tiramos pues desde las 9:30 de la mañana hasta esta hora, trabajando con descansos, obviamente, y no es un trabajo ni mucho menos comparable que muchos de ustedes tienen en casa, los que tienen la suerte de tenerlo, pero sí que es verdad que es un trabajo duro. Estar por las mañanas en la radio, por las tardes en la radio y por las noches en la tele. Es un trabajo duro. Y los que tenemos familia, pues lo notamos mucho. Por eso, lo único que pedimos no es una campaña, apoyo radios locales, apoyo tal, son unos llorones tal, sino que pedimos que ni nos ninguneen, ni se burlen, ni saquen pecho, porque hay alguno por ahí que saca pecho
cuando ha estado varios años llorando o cuando no dan una noticia en su vida o cuando el EGM los destroza. La suerte que tienen muchos es que ni esta radio ni alguna otra participa en un EGM. Y repito, me atrevería a decir que el 75% de las noticias que ustedes escuchan o que ustedes ven cada día salen de medios locales y medios que trabajan sin fin. Medios que tienen una programación dedicada única y exclusivamente a usted. Lo que no puede ser es que hagamos maratones y no podamos disponer de un protagonista. Y digo, esto no es una reflexión para llorar, sino porque muchos de ustedes nos han enviado mensajes, nos han enviado el logo ese, se han solidarizado con lo que explicó Manolo Montalt el otro día en su programa, con lo que Héctor Gómez, buen amigo de esta casa también, explicó también en su programa. Y yo, de motu propio, como miembro de esta casa, no representando a esta casa, sino como miembro de esta casa, aprovechando que hoy Julio Insa me ha permitido la posibilidad de presentar este programa, les digo que nosotros también aquí sufrimos eso. Y repito, la culpa creo que ya no es ni del Departamento de Comunicación, porque yo esta mañana tengo una charla con ellos y pues, llegan hasta donde llegan, sino de un Anil Murti que creo que está equivocando su política. Por eso, desde este programa, le invitamos a que se siente no con nosotros solo, sino con el resto de medios locales para llegar a un entendimiento. Porque luego lo que no puede ser es que cuando vayan mal las cosas nos pidan favores. Y la suerte que tienen es que nosotros esos favores sí que los cumplimos. ¿Por qué? Porque para nosotros ustedes, el escudo y la institución está por encima de todo. Con lo cual me parece lamentable y bochornoso que haya por ahí gente que se burle del trabajo que hacemos en medios como este, como Superdeporte, como CV Radio, como la 97, como el que sea. Porque al final la ilusión y el sentimiento no nos lo va a quitar nadie. Y aquí muchos estamos jugándonos muchas cosas. Estamos pasándolas putas todos los meses. Y perdón por la palabra. Para salir adelante, para sacar adelante la radio, para que todos ustedes tengan información. Estamos intentando llegar hasta donde no llega nadie y haciendo peripecias. Normalmente en cada medio hay uno que es presentador, otro que hace vídeos, aquí hacemos todos de todo. Todos de todo. Y el Valencia pues no nos ayuda. Y no me refiero solo a protagonistas. Es que no nos facilita absolutamente casi nada. Es que no nos da ni entradas para sortear. Para que ustedes, los miles de oyentes de esta radio y televidentes de este canal de televisión, puedan disfrutarlo. Porque al final, cuando vienen buenas, pues nos gusta a todos disfrutar del momento. Y repito, no es un palo para el Departamento de Comunicación ni nada por el estilo. Es un palo para el Valencia en sí, pero como las decisiones son de club, son todo decisiones de club. Y eso nos duele, porque al final, cuando yo llego a Julio y le traigo la información del día y le digo que no tengo un protagonista, la bronca me la como yo. Entonces, ¿qué hago? Me tengo que subir a un arbusto para intentar captar información exclusiva. Si luego llega al Valencia y me echa la bronca, yo me la como, la bronca. Pero también le digo una cosa, cuando no nos dan de comer, tenemos que rebuscar entre la basura. Y a veces la basura no es bonita contarla. Y nosotros hemos tragado mucha mierda, pero mucha mierda. En esta casa hemos tragado mucha mierda y nos la hemos callado. ¿Por qué? Por el bien del equipo, en momentos complicados. Luego la hemos contado y nos han matado, no pasa nada. Los asumimos los golpes, está en el rol que tenemos nosotros. Solo pedirle al Valencia que tenga un poco más de miramiento y desde aquí a Anil Murti, que es el responsable, el máximo responsable de esto, porque es el que toma las decisiones, porque es una decisión de arriba, es que no lo dice, es de arriba. Al final, los empleados del club son empleados, no tienen ninguna culpa. Le invitamos a que se siente con los medios locales y nos ayude. Porque al final es lo mejor para todos, porque ahora que va a venir el equipo, encabronarse todo el mundo, porque unos y otros no, porque nosotros no somos más que nadie, pero menos que nadie tampoco. Y lo que no puede ser es que haya gente que en esta ciudad saque pecho por tener protagonistas o saque pecho o que empiece a subir fotos como locos con protagonistas y encima se burle de nosotros. Porque eso no se lo vamos a consentir a nadie. Y si quieren guerra la tendrán, desde luego. Aquí no nos escondemos. Aquí hemos superado ya, tenemos el culo pelado. Pero decir que al final el máximo responsable es el Valencia. Por darle mucho a unos y nada a otros. Yo creo que hay que equilibrar un poco la balanza, ¿no? Hay que intentar que todo el mundo esté contento. Hace poco me encontré con un empleado de Valencia y me lo decía. Me decía, me he dado cuenta ahora mismo de los errores que cometí. Y le dije, ay amigo, ay amic. Es lo que hay. Así que yo solo le pido al Valencia que tenga un poco de miramiento, que se siente con las radios locales. Porque al final
al final, ya no solo por Twitter, porque al final por Twitter, entre los 3, 4 o 5 que estamos más mosqueados, bueno, Sillagol también está por ahí, mosqueado, porque es que al final no. Yo hablo con el Santa María muchas veces en el gimnasio, cuando coincidimos las pocas veces, y me lo dice, es que tenemos que inventarnos, vamos, unas especies de estructuras de programa, vamos, estrambóticas para intentar cuadrarlo todo, porque no podemos disponer de una entrevista. Ya no de una entrevista, sino de contenidos, que no sean solo los vídeos que nos facilita el club, que los ponemos porque no tenemos otra posibilidad, porque a veces tenemos que ponerlos sí o sí, porque es o poner eso o no poner nada. Ojalá pudiera no poner nada, pero al final no podemos hacer un programa de tele sin ofrecerle ni una imagen, sin entrenamientos a puerta cerrada. Con lo cual, muchas gracias a toda la gente que nos está apoyando, muchas gracias a toda la gente y solidarizarnos también con los compañeros a los que les pasa lo mismo, que incluso con desplazándonos a campos de fútbol, que te nieguen un protagonista es muy duro, habiéndote dejado el dinero y sobre todo con tan complicados. Yo entiendo que haya un límite, que corten por algún lado, pero yo creo que está sobradamente demostrado quién está con el equipo, quién no está con el equipo y qué afición sigue a cada uno. Con lo cual, entiendo que el Valencia Club de Fútbol tiene que poner cartas en el asunto y igual que ha mediado con el tema de los aficionados, de entradas, de curva, de peñista, de tal, también tiene que hablar con la prensa. Tiene que hablar con la prensa y pues nosotros les pondremos nuestras razones y no pedimos mucho, solo que no se nos infravalore, porque al final no puede ser que estemos trabajando un montón de horas y que luego pues encima hay algunos que se burlen de nosotros. Es que eso no puede ser, porque al final esto provoca guerras. Tonterías así provocan guerras. Yo sé que a todos ustedes este tipo de cosas ni les va ni les viene, pero yo sé que a ustedes les gustaría ver aquí una entrevista con un futbolista de Valencia porque las hacemos distintas, por ejemplo, y les preguntamos cosas distintas y lo pasamos bien. Y porque nos gustaría hacer vídeos chulos y nos gustaría traer a los partidos gente del Valencia y nos gustaría que los aficionados pudieran venir aquí y pasarlo bien con los protagonistas y que pudieran conocerlos en persona y hacerse fotos con ellos. Y yo entiendo que el Valencia quiera potenciar sus medios, porque nosotros también lo agradecemos. Y hay grandes profesionales trabajando en el Valencia, pero también fuera de él. Con lo cual, un poco más de respeto a los medios locales, porque al final son los que llenan el campo y los que luchan y pelean por los intereses del Valencia. Ya no voy a liarme mucho más porque si no vamos a perder todo el programa.